ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Ecomedios presenta La Otra Agenda. Carlos Clerici, un gran equipo y vos. Bienvenidos a La Otra Agenda, bienvenidos a Ecomedios a esta hora. 3 minutos pasaron de las 11 de la noche de este jueves 4 de junio del 2026 y un momento para encontrarnos y para hacer radio, que es lo que nos gusta hacer. Como siempre digo, mi nombre es Carlos Clerici, desde hace muchos años hago radio y desde hace muchos años también estoy aquí en Ecomedios con todos ustedes compartiendo este sonido y esta imagen, porque ahora también, a través de la imagen en el canal de YouTube de Ecomedios o en la página web de ecomedios.com, además de la radio tradicional en AM 1220. Aquí estamos con Gerardo Subirana, en la puesta en el aire. Buenas noches, Gerardo, ¿cómo estás? Y con un equipo que nos trae información. Hoy vamos a tener, como siempre, los temas que conforman La Otra Agenda. Primero, análisis a partir de la actualidad, con la visión. Hoy tenemos 2 notas de salud. Por si faltaba algo, tenemos 2 temas. Uno porque vino una médica de un congreso muy importante sobre obesidad y diabetes, con lo cual vamos a abordar este tema que preocupa a mucha gente y es un mal de esta época. Y también vamos a hablar, a propósito de una efeméride, de los dolores de panza, de los cólicos de los bebés que les provocan tanto llanto, sobre todo en el primer año de vida. Así que de una punta a la otra, en los obesos más adultos y los niños que lloran por problemitas intestinales, abordaremos en el segmento de salud. Información de medio ambiente con un tema muy curioso que les va a llamar la atención. Tenemos deportes y ya metiéndonos en el Mundial a una semana del comienzo de la Copa del Mundo. También hay segmento de economía que vamos a compartir con el resumen de lo más importante que está pasando por la economía a estas horas. La agenda más completa de Buenos Aires, como siempre, con tantas actividades que se pueden hacer en la ciudad y fundamentalmente aquellas que son gratuitas. El momento del teatro que también vamos a compartir en el programa. En fin, la otra agenda se pone en marcha y hoy vamos a dedicarle este programa especialmente a la memoria de una compañera de ruta de los medios que nos dejó ayer. Por supuesto, la noticia se divulgó por muchos lados porque es de esas voces que han caracterizado nuestra vida, ¿no? A partir de su trabajo para Telefónica. Me refiero a Marita Monteleone, que el año pasado nos visitó en el programa, estuvo un rato con nosotros, jugueteando un poco en el aire. No sé si fue para fines de segunda parte del año pasado, o sea que menos de un año, y compartimos un momento al aire y también recuerdo un momento en las redes sociales, a la salida de la radio, ahí en la esquina de la Valle y Carlos Pellegrini, esa noche jugueteamos con nuestras publicidades características o bueno, por lo que más nos reconocen públicamente. Ella con Telefónica, yo con Luchemos por la Vida. ¿Lo tenés ahí el video, Gerardo, para pasarlo y recordar ese momento que compartimos con Marita a la salida de la radio? El celular al volante mata. El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio. Luchemos por la vida. Como 2 locos ahí, como una parodia que fue idea de ella. Dice, vamos a armar una parodia. Se juntó como un montón de gente en torno de esa escena ahí en la Valle Carlos Pellegrini, que filmó Lucía. Y bueno, fue el último recuerdo que por lo menos personalmente tuve con ella, después de haber compartido ya radio desde hace 40 años. Año 1986
fue mi ingreso en Radio del Plata, a trabajar en esa radio, en LS10, y ella ya estaba trabajando desde hacía un par de años como locutora allí, así que bueno, desde ahí en adelante muchos caminos compartidos, también en Radio El Mundo, en muchos lugares, y por supuesto ese vínculo que caracterizaba a los... Y además porque ella particularmente era muy entradora y por eso la conocía todo el mundo, además de con su voz vinculada al tango, a las actuaciones. Todavía tengo, bueno, tangos cantados por ella de hace un mes o menos, ¿eh? Se nos fue ayer, muy joven, pero la recordaremos siempre y por eso hoy, incluso si lo buscan en Instagram, hay un trabajo hecho por muchos locutores y locutoras de nuestro país que la homenajearon especialmente con esa frase, ¿no? El número solicitado no corresponde a un abonado de servicio, que todos escuchamos en nuestros teléfonos. Bueno, le hicieron un largo homenaje a una cantidad impresionante de locutores que se prestaron a grabar ese video. Bueno, programa dedicado entonces a Marita Monteleón esta noche. En su recuerdo, nosotros nos ponemos en marcha ya mismo, ahora, con nuestros auspiciantes, con aquellos que también ahora, en este mes de junio que acaba de comenzar, instituciones y empresas que nos apoyan y permiten que estemos en contacto con todos ustedes cada noche de jueves. Vamos. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. ¿Sabías que OMINT Cobertura Médica Nacional cuenta con planes que se ajustan a vos y a tus necesidades? Más de 55 años brindando la mejor atención médica, con servicio de telemedicina para acompañarte 24/7, una app para que hagas tus gestiones en minutos y club de beneficios y descuentos para socios en todo el país. OMINT, experiencia para lo que sigue. El monóxido de carbono es un gas invisible y sin olor, pero muy peligroso. Para prevenir riesgos, ventilá siempre los ambientes y mantén los artefactos a gas en buen estado. No tapes rejillas de ventilación y realiza controles periódicos. Informarte es la mejor forma de cuidarte. Para más información ingresá en naturgivan.com.ar. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. ¿Buscas un plan para estas vacaciones de invierno? Wyndham Garden Campana te espera con spa, piscina climatizada, gastronomía y actividades para toda la familia, a solo 1 hora de Cava. Hola, Facu. Se hizo bosta el celular. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Uy, qué palo, encima sin casco. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, úsalo. Luchemos por la vida. La Otra Agenda es una realización de Altax Producciones. Pistones de un curioso motor de humanidad. Se acerca el fin de largo. OMINT Assistance te cuida mientras vos viajás tranquilo. Por eso durante todo el mes de junio aprovechá los descuentos que tiene para vos. Accede a un 40% de descuento en coberturas seleccionadas que incluyen médico online en todos los destinos, flexibilidad para modificar fechas de vouchers, cobertura por pérdida de equipaje. Para más información, ingresá a la web o a las redes sociales de OMINT Assistance.
atrás. Besos por celular. Cuando Alejo Rojas descubrió la programación durante la pandemia, nunca imaginó que algunos años después iba a estar desarrollando soluciones tecnológicas para una startup de San Francisco desde su casa en Resistencia, Chaco. Hijo de comerciantes locales y sin contacto previo con el sector de la tecnología de la información, decidió inscribirse en la Universidad Tecnológica Nacional de su provincia, impulsado por una fuerte vocación tecnológica. Su recorrido académico y profesional dio un salto cualitativo al incorporarse a Potenciamos tu Talento, el programa de becas universitarias de Galicia que combina apoyo económico, tutorías y herramientas de desarrollo profesional para ampliar oportunidades de empleabilidad joven. ADESA Hotel Management te invita a Wyndham Garden Campana, una propuesta ideal para disfrutar las vacaciones de invierno a solo 1 hora de Cava. Rodeado de naturaleza, con 6 hectáreas de parque y laguna, el hotel ofrece el entorno perfecto para descansar, cambiar de aire y disfrutar sin irse tan lejos. Con piscina cubierta climatizada, spa, canchas deportivas, espacios verdes y propuestas gastronómicas, Wyndham Garden Campana combina relax, bienestar y momentos para compartir en familia, en pareja o con amigos. Además es pet friendly para que las mascotas también puedan ser parte de la escapada. Una opción pensada para vivir unas vacaciones de invierno distintas, cerca de la ciudad y sin apuros. Muy bien, y aquí estamos en la otra agenda y estamos como siempre con música que se vincula con algo del día, y hoy Divididos abrió la música que escuchamos esta noche porque un día como hoy, hace 38 años, 1988, en el Rouge de Flores debutaba la banda Divididos. Y por eso compartimos este momento con ellos. Llega el momento de reflexionar sobre la actualidad, sobre un día que trajo un poco más de calma a una semana que venía medio revolucionada. Vamos. La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. Hoy fue un día de paños fríos. Después de unos días caldeados en la vida institucional argentina, las aguas se terminaron calmando y se bajó la presión. Un hecho trascendental como es la designación de jueces para completar las vacantes que tenemos sin cubrir desde hace muchísimo tiempo, en lugar de verse reflejado como una muy buena noticia, se veía empañado por el conflicto con el pliego de una sola jueza, una sola, de todos los propuestos. Estuve escuchando al presidente Milei en el marco del Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas el martes pasado, en el Centro de Convenciones Buenos Aires, un Milei bastante calmado en ese marco de una audiencia ciertamente especializada en los temas económicos financieros, fundamentando los porqué de sus políticas y los éxitos macroeconómicos que empezaron a retomar buena senda en los últimos días. Inflación a la baja, crecimiento económico, acumulación de reservas, cobertura de los pagos de deuda, alguna mejora en los indicadores de empleo, aunque por ahora en el rubro informal. Pero ese mismo día, mientras escuchábamos al presidente o un poco antes al ministro de Economía Caputo, leíamos las noticias casi simultáneamente que hablaban de la rebeldía de Patricia Bullrich, que ponía a disposición su renuncia como jefa de la bancada oficialista en el Senado ante el deseo presidencial de bajar de la lista de jueces propuestos a la doctora Micheli,
aparentemente por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon en tiempos de acusaciones de periodismo ensobrado, periodismo enemigo, etc. Bullrich no compartía esa idea y amenazaba con correrse de la escena. Sin embargo, hoy finalmente en la Cámara Alta se aprobaron los pliegos de 74 futuros jueces postulados por el Poder Ejecutivo, entre ellos el de la doctora Micheli. 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, una de ellas, claro, Patricia Bullrich. Parecía que no se iba a tratar hoy este caso, que iba a ocurrir en una semana, que hoy se iba a avanzar sobre 50 pliegos y que la polémica iba a quedar pospuesta, pero no. Hubo presiones para que ocurriera hoy y ocurrió. Se votaron todos los pliegos después de un cuarto intermedio donde se reunieron los jefes de bloque y acordaron por 2/3 que se iba a hacer así como se hizo. Algunos pensarán, ¿le costará a Patricia Bullrich que todo terminara así, que no pudo imponer su voluntad o no quiso, de acuerdo al pensamiento manifestado públicamente por ella? Lo veremos en los próximos días. Pero al menos hoy, en declaraciones oficiales, el presidente Milei festejó el acontecimiento y las designaciones. Dijo que fue un hito y que es el comienzo de la reconstrucción de la justicia. Me parece muy bien. Por una mezquindad no se podía arruinar un hecho muy positivo e histórico, ya que ningún gobierno de todos los anteriores lo había conseguido. En sus declaraciones, el presidente evitó hacer alusiones al pliego de la polémica, o sea, manifestó su alegría, el hito, la reconstrucción, pero ni habló del caso de la jueza. Y esto está muy bien también y habla de una madurez que no abunda en estos tiempos. Veremos en los próximos días, como decía, si la situación termina dejando algún cadáver político o, para no ser tan duro, alguna lesión interna, pero como decíamos al comienzo, al menos en este tema se pusieron paños fríos y se prefirió festejar por el vaso lleno y no por la mosca que pudo haber caído adentro del vaso. De ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Yo hablaba en el final de la visión de la mosca que caía en el vaso. Bueno, no hubo mejor ocurrencia que poner a la mosca como tema de cierre, ¿no? Para cerrar el momento de la visión. Y para completar un poco lo que vivimos esta semana en el Congreso del IAEF, vamos a la información económica. La otra agenda, economía. Primero vamos con los temas de hoy. El Fondo Monetario Internacional ponderó los avances del programa argentino, destacando la reducción de la pobreza, el fortalecimiento externo por la compra de reservas por $10.000 millones y el compromiso del gobierno con el equilibrio fiscal que contempla la modificación del sistema tributario y del régimen de jubilaciones. Igual, lo de la reforma del sistema tributario y del régimen de jubilaciones, veremos, según lo que se habló el otro día, si entra en este periodo antes de las elecciones del año que viene o no, teniendo en cuenta los tiempos políticos. Esto que dijimos, elogio del Fondo Monetario, llegó de la voz de Julie Kozak, que es la vocera del organismo, en una conferencia de prensa que ofreció hoy en Washington. Hablando de las reservas, el Banco Central compró otros $119 millones y acumuló $392 millones en lo que va de junio, que son muy poquitos días. Fue el mejor comienzo de mes de todo el año.
en este tema. Y en cuanto a los mercados hoy, los bonos en dólares rebotaron en Wall Street y en la bolsa porteña, y el riesgo país se consolidó por debajo de los 500 puntos básicos, estuvo en 486 y quedó a un pasito del mínimo en la era Milei, a 2 puntos. 484 fue lo mínimo, 486 es como está ahora el riesgo país, en una jornada de mayor calma internacional. Los ADR por su parte cerraron mixtos en el mercado de Nueva York y el Merval culminó con un tibio avance del 0,3%. ¿Qué pasó con el dólar? El dólar oficial cayó por primera vez en la semana, pero sigue por arriba del blue. En el segmento minorista, el oficial cerró a 1.455 para la venta, mientras que el blue cerró a 1.435. Y bueno, y un par de cosas más que se escucharon el martes pasado en el Congreso del IAEF. Las inversiones que siguen apareciendo gracias al RIGI y el Super RIGI, que son realmente muy importantes, sobre todo las inversiones en la industria petrolera, en el sector eléctrico y en el sector minero. Y lo otro que resalto fue el comentario que hizo el presidente Milei, que dijo que iba a aparecer una columna suya en el Financial Times sobre la IA, y efectivamente hoy apareció ese artículo de Javier Milei en el Financial Times. La postura de Milei sobre el tema es que hay que crear un marco especial para la inteligencia artificial, propuso mantenerla libre de regulaciones tempranas y anunció la figura de las corporaciones no humanas operadas por agentes de IA o robots. Y además presentó a la Argentina como un destino global para las compañías tecnológicas del futuro. Todo esto en el artículo que se publicó hoy, firmado por Milei, en el Financial Times. Información económica aquí en La Otra Agenda. Seguimos adelante con nuestro próximo momento, que tiene que ver ahora con la salud, ¿verdad? Vamos. La Otra Agenda, salud. ¿Sabías que OMINT Cobertura Médica Nacional cuenta con planes que se ajustan a vos y a tus necesidades? Más de 55 años brindando la mejor atención médica, con servicio de telemedicina para acompañarte 24/7, una app para que hagas tus gestiones en minutos y club de beneficios y descuentos para socios en todo el país. OMINT, experiencia para lo que sigue. Bueno, y estamos hablando de salud y estamos hablando de diabetes, de obesidad, del cardiometabolismo, pero fundamentalmente el tema de la obesidad, porque hay alguien que vino del Congreso Europeo, de la especialidad del tema en cuestión, que es la doctora Juliana Mosiulski, que es coordinadora del Comité de Obesidad y Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes. Bueno, médica especialista obviamente en la materia, endocrinóloga, directora de CODIN, Obesidad, Diabetes, Nutrición, y está con nosotros para contarnos de todo lo que ha sucedido en ese congreso. Juliana, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por invitarme. Bueno, hallazgos científicos, conclusiones, datos relevantes, lo más importante que se sacó. Te voy a decir que los temas que dirigen, primero contar para poner en contexto, es un congreso muy grande que además va creciendo cada año, a donde asisten, y ya les puedo decir, miles de médicos. Yo no tengo el dato preciso de la cantidad, pero hablamos de miles, no sé si estamos arriba de los 3.000 seguro, es muchísimo, de distintas partes del mundo, con distintas especialidades médicas, como cardiología, endocrinología, diabetología, porque la obesidad atraviesa a todas las especialidades, entonces cada vez hay más interés en entender más qué es la obesidad, y también porque hay un desarrollo muy importante en la farmacología de la obesidad que viene demostrando beneficios en distintos aspectos de la salud,
no solamente cardiometabólica, como puede ser el corazón, la diabetes, la apnea del sueño, sino también en la salud funcional, el estado de ánimo, etcétera. Entonces, hay distintas actividades en simultáneo con distintos temas que van desde la investigación básica, que es lo que va a permitir el desarrollo futuro de fármacos, también el abordaje clínico de la persona que vive con obesidad, que es los temas del estado de ánimo, los temas sociales, el acceso a la salud, el aspecto farmacológico, los nuevos avances en tratamiento farmacológico y la nueva evidencia, que es cómo estos tratamientos farmacológicos demuestran que modifican en positivo la salud. Y también qué aspectos tenemos que cuidar de las personas que viven con obesidad que están en tratamiento farmacológico. Entonces, ¿cuáles fueron los ejes centrales? El músculo fue un tema importantísimo, la actividad física, qué tipo de actividad física hay que hacer, cómo cuidar el músculo en las personas que tienen descensos de peso significativo. Otro tema muy importante que se habló es la salud de la mujer con obesidad a lo largo de la vida, empezando desde la infancia, atravesando la menopausia, la obesidad en el adulto mayor, porque esto también trae desafíos. Estamos en una población que va envejeciendo y quiere envejecer muy saludablemente y poder disfrutar de la vida, y en esto el cuidado del peso corporal y de la salud muscular es fundamental. Los nuevos fármacos, las nuevas indicaciones para fármacos, así que realmente tuvimos de todo, y bueno, trajimos todo lo que pudimos para justamente aportar esta evidencia a nuestra práctica médica. Bueno, en materia de fármacos sabemos que hay una terapéutica, digamos, de los últimos tiempos que ha impactado muy positivamente y que ha obtenido resultados eh, corroborados por los estudios y por la práctica, ¿no?, médica. Estamos hablando de este tipo de fármacos que ya están prácticamente impuestos, que se utilizan en todos los casos o en algunos en especial. Contanos un poco eso. Estamos hablando de medicamentos que vinieron a cambiar la historia de la obesidad desde el momento en que pudimos entender, y hablo como en un colectivo que es los profesionales de la salud y los investigadores, cómo se regula el tejido adiposo, la grasa, y cuál es el impacto también en la regulación del apetito. A partir de eso se descubren que hay hormonas que nuestro cuerpo produce para regular estas distintas áreas, y esto es copiado en un medicamento, en una molécula que se llama semaglutida, que tiene acciones a nivel de la regulación del apetito y también de los aspectos metabólicos de la grasa. Este fármaco tiene ya un desarrollo hace varios años y se viene generando mayor evidencia científica de los beneficios que tiene en distintas áreas de la salud, metabólica y funcional. Entonces, en este congreso se presentan resultados, por ejemplo, del impacto que tiene la semaglutida en la salud articular, que es un estudio donde se incorporan personas que tienen artrosis de rodillas, que tienen dolor, que tienen limitación funcional, y se evalúa si usar la medicación versus no usarla le da resultados significativos. Y ahí vemos cómo esto mejora muchísimo la salud. Y también se presentó algo que para mí es muy importante porque nos abre un poco la comprensión de que el tratamiento farmacológico de la obesidad tiene que ser muy personalizado. No solamente en qué tipo de medicamento elegimos, sino también la dosis que vamos a elegir, porque hoy se está desarrollando la posibilidad de utilizar dosis más altas de semaglutida ante la evidencia de que hay personas que necesitan activar ese receptor que está en el cerebro y que va a favorecer la regulación del apetito para que la persona pueda hacer cambios de hábitos. Hay personas que necesitan una activación mayor, es decir, una dosis mayor del fármaco, y esto se mostró en un estudio que se llama Step Up, que es un paso más arriba de la dosis que veníamos utilizando habitualmente. Lo interesante, y para mí me parece que también para los tiempos que corren, donde la salud femenina es muy importante, es que hay una pregunta que siempre está flotando en el aire, que es cierto que a la mujer en la etapa de la menopausia le cuesta más bajar de peso. Esto es una
dato de la realidad. Lo vemos en el consultorio, nos lo dicen las pacientes. Esto tiene que ver con que cambia la composición corporal, disminuye la musculatura, también la mujer en esta etapa atraviesa cambios vitales, con lo cual es verdad que es un desafío la etapa de la menopausia. Y una pregunta que sí se pudo responder en el Congreso a través de un estudio analizando los datos de estos estudios con semaglutida en dosis alta fue evaluar si esta medicación semaglutida, en este caso 7.2, podía generar el mismo resultado en el descenso de peso en las mujeres antes de la menopausia, durante y después. Y lo que se vio es que realmente hay un efecto casi igual en distintas etapas de la vida de la mujer. Y esto es importante porque hoy sabemos que tenemos un recurso que lo vamos a poder utilizar en una etapa donde hasta ahora, con lo que antes decíamos, la dieta y el ejercicio, era muy difícil lograr buenos resultados. Entendiendo que es una etapa donde hay cambios metabólicos también y que la semaglutida actúa principalmente en estos aspectos, ¿no? Algunas mujeres, bueno, digo mujeres en general, lo podríamos aplicar a todos, pero en el caso de lo que mencionabas de las mujeres y en la etapa de menopausia, podrían estar pensando la concentración de la grasa en una parte del cuerpo, por ahí en el bajo vientre, o en algunos otros sectores. Eso el medicamento también lo soluciona, digamos, ataca en particular, porque a veces, como vos decís, con la dieta y el ejercicio no alcanza, ¿no? Esta pregunta me parece muy importante para entender que la grasa no es igual en todas partes del cuerpo. Claro. La grasa a la que vos te referís, Carlos, es la grasa metabólica, se llama grasa visceral, porque vísceras son los órganos internos del cuerpo, es la grasa que rodea estos órganos, que empezó a acumularse porque no encontró espacio donde acumularse, por ejemplo, en glúteos, en piernas, que en la mujer antes de la menopausia tenemos más tendencia a guardar en las regiones superficiales del cuerpo, piernas, glúteos, el rollito de la espalda, pero en la menopausia esto empieza a cambiar un poco y la grasa empieza a alojarse en la parte interna. ¿Qué pasa cuando la grasa se va a la parte interna del abdomen? Cambia su identidad. Esta grasa, que era una grasa inocente de depósito, que no generaba cambios inflamatorios, que son lo que luego puede traer riesgo de diabetes, de enfermedad cardiovascular, una vez que empieza a ingresar en la parte profunda del abdomen, cambia su identidad, es una grasa que empieza a aumentar de tamaño, atrae sustancias inflamatorias y ahí es donde empieza el riesgo metabólico. ¿Y qué pasa con estos medicamentos? La semaglutida imita la hormona intestinal que regula la entrada de glucosa dentro de las células, colabora con la insulina para hacer esta tarea. Al imitar esta acción que ya nuestro cuerpo tiene en el organismo, facilita el sistema del eje de la insulina, reduciendo un aspecto metabólico que se llama resistencia a la insulina, que es la que lleva a este tipo de impacto metabólico y de riesgo a futuro. Entonces, hoy sabemos que es una medicación metabólica y que justamente actúa en ese tipo de grasa, que es la grasa visceral, que es la grasa profunda, porque mejora este mecanismo metabólico. Por eso tiene tan buen resultado en este cambio de composición corporal. Y para algunos que han escuchado que su médico le dijo un poco de grasa en el hígado o en algunos otros órganos, ¿sucede más o menos lo mismo? Exactamente, porque esta grasa que ahora empieza a alojarse en el abdomen profundo se desborda y también empieza a infiltrar órganos como el hígado. Además, el hígado, cuando ocurren estos fenómenos, también cambia su maquinaria, cambia su funcionalidad y empieza a alterar el equilibrio de las grasas, de los colesteroles. El hígado es el encargado de decir qué colesterol sale a la sangre, el bueno, el malo. Entonces, el colesterol bueno baja, los triglicéridos suben y bueno, esto es un patrón bien metabólico que tiene que ver con el impacto del peso o de la obesidad o de la grasa en el hígado. ¿Y la utilización de esta farmacología ha reducido las cirugías bariátricas, digamos, las cirugías reductoras, bueno, que se utilizaron mucho en un tiempo, ¿no? Sí, son un cambio de paradigma, Ajá. son una herramienta más en el arsenal terapéutico del tratamiento de la obesidad. La cirugía de la obesidad, cirugía bariátrica, tiene sus indicaciones, seguimos eligiéndola para algunos pacientes.
pero es cierto también que estos fármacos, la semaglutida, tixepatida, se pueden utilizar en la preparación quirúrgica y muchas veces se usan en la reganancia de peso posbariátrica. Pero asimismo también por el gran resultado que tienen, que estamos hablando de una reducción de peso mayor al 20%, y quiero poner en contexto, cuando hacemos dieta y ejercicio podemos lograr un descenso de peso al año del 5% y de la cirugía bariátrica un 30% al año. Que un fármaco nos aporte la posibilidad de bajar, de lograr estos descensos de pesos tan significativos, es acercar casi a los valores de la cirugía bariátrica, y esto se logra de manera más progresiva, que nos permite también hacer algunos cambios, por ejemplo, incorporar la actividad física como parte del cuidado de la persona que está haciendo un tratamiento para obesidad. Claro. Bien, así que como conclusión, digamos, obviamente que la dieta y el ejercicio son fundamentales y básicos, ¿no? Pero saber que existen todas estas posibilidades que hoy están ayudando y de qué manera, ¿no? Sí, y sabes que es muy importante también destacar que las personas que viven con obesidad y que, sobre todo quienes tienen obesidad desde la infancia, desde la adolescencia, tienen un desajuste en la regulación del apetito que es propio de la enfermedad. Claro. Entonces, que muchas veces no pueden sostener a largo plazo las propuestas de cambios de alimentación simplemente porque tienen este desajuste. Entonces, cuando tratamos este desajuste, la persona está con una mejor predisposición a poder hacer cambios porque estamos tratando la biología de la obesidad. No es un tratamiento que busca bajar kilos, sino que a través de mejorar la biología de la obesidad, la biología de la regulación del apetito, favorece todos los cambios necesarios para el descenso de peso. Bueno, ha sido un placer compartir este rato con la doctora Juliana Mosiulski, especialista en estos temas de obesidad, de diabetes, bueno, coordinadora del Comité de Obesidad y Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes, y que ha participado de este Congreso Europeo que se realizó en Estambul, en Turquía. Estambul, en Turquía. Muy bien. Y allí ha viajado y bueno, viene con un arsenal de contenidos importantes para aplicar entre nosotros, ¿no? Y difundirlo entre todos los especialistas, seguramente. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la nota, Juliana. De nada, Carlos, un placer. Muchísimas gracias. Adiós, hasta la próxima. Adiós. ¿Sabías que OMINT, Cobertura Médica Nacional, cuenta con planes que se ajustan a vos y a tus necesidades? Más de 55 años brindando la mejor atención médica, con servicio de telemedicina para acompañarte 24/7, una app para que hagas tus gestiones en minutos y club de beneficios y descuentos para socios en todo el país. OMINT, experiencia para lo que sigue. Recordemos un poco la cartelera de Buenos Aires. La Banda Sinfónica de Buenos Aires volverá a presentar su exitoso repertorio dedicado a Star Wars el sábado 6 en la Usina del Arte y el jueves 12 en el Centro Cultural 25 de Mayo bajo la dirección de Nicolás Kapustiansky. Este domingo 7 la Usina ofrecerá un concierto inspirado en la pasión mundialista con Mundial Sinfónico, una propuesta que recorrerá himnos y canciones emblemáticas de la historia de las Copas del Mundo. Y otra de las novedades en materia musical será el comienzo del ciclo Íconos del Rock Nacional en la Casa de la Cultura, que tendrá su primera fecha el sábado 13 para homenajear a Gustavo Cerati con la participación especial de Leo García. En materia de danza, hay un estreno destacado con Identidades Encontradas, el nuevo programa del ballet contemporáneo del Teatro San Martín, que se presentará desde el viernes 12 en el hall del Teatro San Martín. La propuesta reúne obras de dos jóvenes coreógrafas que incorporan influencias del jazz, las danzas urbanas, el folclore y las danzas afro al lenguaje de la danza contemporánea.
conmemoración a los 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges, este año se cumplen 40 años de la muerte, el Ministerio de Cultura porteño presentará durante junio y julio diversas actividades sin costo en los bares notables de Buenos Aires. El más universal de los escritores argentinos será homenajeado a través de conferencias y disertaciones que recorrerán su vida, su obra y su proyección internacional. También se van a realizar 2 recorridos guiados por bares y lugares vinculados con su vida y su universo literario. Música de fondo con Oasis, o Oasis, podría decir correctamente. Cumpleaños del baterista británico fundador de la agrupación Tony McCarroll, cumple hoy 55 años. Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, hoy, en el día de hoy. También, a ver, algún recuerdo histórico de este día. Bueno, hay 2 recuerdos históricos muy fuertes de este mes de junio y de este día 4. En 1943 se producía el golpe militar en la Argentina, del cual surgiría el peronismo, que surgió de un golpe militar, ¿no? 4 de junio de 1943. Y también 4 de junio de 1975 se lanzaba el drástico plan de ajuste para combatir la inflación, conocido como Rodrigazo, por el apellido del ministro de Economía que lo propuso, del gobierno de Isabel Perón, Celestino Rodrigo, también 4 de junio de 1975. Bien. La bienvenida y el agradecimiento a nueva gente que se suma, nuevas empresas que se suman, y le damos la bienvenida a Wyndham Garden Campana. Ya lo escuchamos recién, la propuesta del hotel, que también nos informa de sus salones renovados, un destino ideal para eventos corporativos en el corredor del Paraná. Wyndham Garden Campana anuncia la renovación de sus salones Río de la Plata y Río Luján, sumando infraestructura moderna y versátil a su propuesta para eventos corporativos. Ubicado estratégicamente entre los parques industriales de Campana y Zárate, a solo 1 hora de la ciudad de Buenos Aires, refuerza también su posicionamiento por este lado, ¿verdad? Ofreciendo a organizadores y empresas un paquete integral de servicios con equipamiento audiovisual profesional, propuesta gastronómica, Wi-Fi de alta velocidad y estacionamiento gratuito. En Ruta Panamericana 9, kilómetro 80-500 en Campana, provincia de Buenos Aires. Así que la bienvenida para Wyndham Garden Campana. Estamos compartiendo este rato y también metiéndonos en otro de nuestros temas del día de hoy y que siempre están presentes, como el medio ambiente y la sustentabilidad. La otra agenda, medio ambiente. Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta. Y Galicia está presentando este momento del medio ambiente, y yo les decía al comienzo del programa que se trata de una noticia bastante curiosa porque está vinculada a la alimentación en este caso. El director ejecutivo de la Mesa Argentina de Carne Sustentable, señor Fernando Valdivia, estuvo analizando que la entidad que dirige avanza en la implementación de un sello que va a certificar atributos ambientales, sanitarios y sociales de la producción de carne, también en el rubro de la carne. Una iniciativa que se basa en estándares internacionales y en una visión integral de la sustentabilidad. Principios de sustentabilidad que tienen que ver con la sanidad y el bienestar animal,
eficiencia e innovación, con las personas y la comunidad, con el cuidado de los recursos naturales y con los alimentos, y la inocuidad de los mismos. Uno de los cambios conceptuales más importantes que se impulsa es modificar la lógica tradicional de la cadena de valor. Se define como si fuese esta idea que ya viene de hace algunos años, que se impuso en el mundo, del campo al plato, como si fuese un camino de cadena que empieza en el campo y que termina en el plato de quien está consumiendo esa carne. Finalmente es el consumidor el que tracciona la demanda, el que está dispuesto a pagar un adicional por un producto de calidad, y eso, cuando sucede, repercute positivamente hacia atrás en la cadena, es decir, en los productores y en los frigoríficos. Así que muy bien, esta propuesta de trasladar también los conceptos de sustentabilidad a la producción cárnica que viene desde la Mesa Argentina de Carne Sustentable. Momento que presentó Galicia, nuestro momento de medio ambiente y sustentabilidad. Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta. La otra agenda. Salud. Días pasados estamos hablando de salud y estamos hablando de diabetes, de obesidad. Y en ese marco, bueno, lo vamos a enfocar por el lado, pero fundamentalmente el tema de la obesidad, como habíamos presentado, porque en el comienzo hay alguien programa, que vino de... Se celebró el Día Mundial de la Salud Digestiva, y en ese marco, bueno, lo vamos a enfocar por el lado de los más chiquitos de la casa, como lo habíamos presentado en el comienzo del programa, que nos íbamos a ocupar de los más chiquitos, porque claro, en el primer año de vida uno sabe de estos llantos que parecen inconsolables, este malestar de los bebés, los llamados cólicos históricamente, que se sabe que pueden ser un trastorno muy específico, y por eso la tenemos a la doctora Karina Leta, matrícula nacional 88.728, es médica especialista en pediatría y gastroenterología infantil, es docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y está a cargo del sector de gastroenterología infantil del Hospital de Clínicas José de San Martín, además de ser asesora científica del Comité Nacional de Gastroenterología Infantil de la Sociedad Argentina de Pediatría. Doctora Leta, bienvenida al programa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, ¿cómo te va? Bueno, un gusto, gracias por esta invitación y por la convocatoria a este tema, que tal vez toca un poquito más a los más chiquitos. Exacto. A los más chiquitos, pero obviamente nos dirigimos a los grandes para que sepan qué hacer con los más chiquitos, ¿no? Exacto. Bueno, justamente como conversaban, la realidad es que el cólico del lactante es algo que siempre estuvo un poco en nuestro haber, porque ¿quién no tuvo un chico con cólicos del lactante, con ese llanto que no se sabe por qué, que es paroxístico, que uno no sabe bien qué hacer, que no responde a nada, y esto genera toda una situación de angustia, de preocupación en los padres, y estos cólicos, que se llamaban así hasta hace muy poquito, entraban dentro del grupo de los trastornos funcionales. Ahora, como novedad, te tengo que hace muy poquito un conjunto de expertos hizo un consenso en Roma y entró
dentro del conjunto de entidades que se llaman trastornos del eje intestino-cerebro. Justamente ¿por qué? Porque hace una especie de unión bidireccional entre el cerebro, las sensaciones, los vínculos, las experiencias previas, la sensorialidad y el tubo digestivo, con la parte motora del tubo digestivo, la motilidad, y la microbiota se involucra en todo este tema, teniendo consecuencias finalmente un poquito en todo lo que tiene que ver con la función de la microbiota, que es el metabolismo, que es también los trastornos de la inmunidad y, ¿por qué no?, el desarrollo neurocognitivo. Entonces, es muy importante considerar que si bien estos son trastornos que entran dentro de lo que era funcional, ahora se llaman trastornos del eje intestino-cerebro, y arribar a ellos, en primer lugar, siempre descartando las banderas rojas. Es decir, un llanto siempre asusta, lo que genera preocupación. Entonces, para tirarle datos de tranquilidad, para esto es importante considerar si el lactante, por ejemplo, hay que descartar que coma bien, hay que descartar que pueda descansar, que no tenga sangrados, que no tenga fiebre, que no tenga mal estado general, como para poder estar un poco más tranquilos. Y esto conviene hacerlo con su propio médico, con su pediatra o con su especialista. Una vez que lo revisa y una vez que le hace el interrogatorio, ahí su médico de cabecera lo va a poder orientar con esto del manejo del trastorno del eje intestino-cerebro, que ahora en vez de llamarse cólico se llama síndrome del distrés del lactante. Mira vos. Bueno, esto de la microbiota intestinal ya se nos ha incorporado a los adultos también, ¿no? Saber que muchas veces los trastornos digestivos tienen que ver con alteraciones de la microbiota. Exacto, exacto. Es muy importante que en este nuevo concepto se le dé importancia a este conjunto de microorganismos que conviven con nosotros, conviven en paz, en lo que nosotros le llamamos la eubiosis, porque tenemos una relación mutua. Nosotros producimos para ellos y ellos producen sustancias y mensajeros y prenutrientes que son favorecedores para nuestro organismo. Entonces, es muy importante mantenerla, y esto, una de las formas que podemos obtenerlo es a través de una buena alimentación. En la lactancia, obviamente, la alimentación, la número uno, es la lactancia materna, que justamente es un tejido vivo, la leche materna, que tiene prebióticos, probióticos y posbióticos. Entonces, en realidad, la lactancia materna es lo más completo, aunque también tenemos que dar el pie a que si por alguna causa la madre trabaja o por alguna enfermedad o por algún problema no puede dar lugar a la lactancia como corresponde o necesitamos suplementarla, hay fórmulas maternizadas, fórmulas modificadas que tienen prebióticos y probióticos que ayudan a mantener esta estabilidad en la flora intestinal que es tan importante. Bueno, esto es interesante. O sea que hay primero leche materna, claro el mensaje. Claramente. Pero si no, hay leches medicamentosas para este tipo de... Y que además están cubiertas por ley, ¿no? Su provisión. Bueno, algunas sí. En realidad, hasta los 6 meses hay una cobertura que corresponde. Después, bueno, a veces se pone un poquito más complicado, a veces tienen un poquito más de costo, pero bueno, se supone que en algunos, dependiendo del sistema de salud, hasta el año de vida, las leches maternizadas de continuación deberían estar cubiertas, y las leches modificadas, bueno, a veces tenemos que hacer algunos resúmenes y algunos POs especiales, pero nos terminan cubriéndola, exactamente. Lo importante es hacer hincapié no solo también en esto de la alimentación, sino en sostener el vínculo, en contener a los pacientes, en los papás, los cuidadores, para que esta situación de irritabilidad y de estrés no genere más sensación de disconfort y de alteración de la sensorialidad del propio bebé. Es decir, ahí trabaja mucho el cuerpo médico para contener y poder ayudar a que este chico pueda seguir creciendo como corresponde, ¿no es cierto? Y me imagino también que hay que ser prudente en cuanto a la influencia de los familiares, de los amigos, ¿no? Que los que quieren ayudar y a veces pueden generar un poco de confusión en todo esto, ¿no? Ir al especialista, obviamente, para
Exacto, por eso es importante, porque a veces ante la irritabilidad, y bueno, viene ya el típico, algo le pasa a este chico, vos no estás haciendo nada, tu leche no sirve, algo estás haciendo mal, estás muy nervioso, no podés contener, todo eso aumenta el círculo de culpa y lo único que hace es no colaborar con el vínculo. Entonces es muy importante ir al especialista que una vez que descarta estas banderas rojas que mencionamos antes, sangrados, que el chico no coma, que no tenga fiebre, que no haya otra enfermedad que esté provocando este llanto o esta irritabilidad, ahí el especialista o el pediatra de cabecera, que es tan importante, que conoce a la familia y que conoce al chico, pueda establecer este espacio de contención y generar esta tranquilidad para que no se vaya girando de médico en médico o buscando estudios o buscando algunas otras cosas que a veces terminan perjudicando al chico y a su familia. Bien. Por ahí leía que hubo un estudio argentino, ¿no?, con evidencia en el mundo real, que demostró que, bueno, con una adecuada alimentación, sea, bueno, con la leche materna o si no con estas leches específicas, se logra reducir efectivamente el llanto del bebé en un porcentaje considerable. Exacto, es comprobado que no solo con la contención, sino con algunas maniobras, pero sobre todo con este tipo de alimentación, que en el caso de que, como decimos siempre, la lactancia siempre primero, pero cuando uno logra estas leches modificadas que tienen determinados probióticos o prebióticos, lo que se encontró en este trabajo en el mundo real, que significa que no es un retrospectivo ni un prospectivo, sino teniendo en cuenta lo que sucede en los hogares, hubo una clara disminución en el tiempo, en el llanto y una mejoría en los síntomas de irritabilidad. Exactamente. Bueno, el mensaje está pasado para los que estaban esperando esta información. Ya creo que ha quedado muy claro en la consulta, obviamente al especialista, al pediatra, y prestar atención a todas estas cuestiones como para ir y apuntando a la solución y sin escuchar voces que por ahí saben menos. Exactamente, porque tema, ¿no? además de los cólicos, bueno, existe un conjunto de entidades de los trastornos del eje intestino-cerebro que afectan no solo a los lactantes, sino a los niños y a los adolescentes. Y nosotros los especialistas celebramos esto de que se pueda unir el movimiento y la alteración de la microbiota a la sensorialidad y a las sensaciones y a todas las experiencias que nos pasan a nivel cerebro y emocionalidad. Así que bueno, muchísimas gracias por este espacio. Al contrario, y por eso hemos acudido a la doctora Karina Leta, matrícula nacional 88.728, como docente de la Facultad de Medicina de la UBA y a cargo del sector de gastroenterología infantil del Hospital de Clínicas José de San Martín, una especialista en el tema, como para darle tranquilidad a las familias que nos están escuchando. Muchísimas gracias, doctora. No hay por qué, muchísimas gracias, hasta luego. Adiós. Las mascotas ocupan hoy un lugar protagonista en las familias argentinas. Los vacunamos, bañamos, llevamos a sus controles veterinarios, en fin, los cuidamos. Por esto, desde OMINT crearon un espacio para darles lo que se merecen. OMINT Mascotas. Seguí a @OMINT Mascotas en Instagram para enterarte de la variedad de planes disponibles y los beneficios a los que podés acceder. Perdí su rastro y ahora sé que es ella todo lo que yo buscaba. ADESA Hotel Management te invita a Wyndham Garden Campana, una propuesta ideal para disfrutar las vacaciones de invierno a solo 1 hora de Cava, rodeado de naturaleza, con 6 hectáreas de parque y laguna. El hotel ofrece el entorno perfecto para descansar, cambiar de aire y disfrutar sin irse tan lejos, con piscina cubierta climatizada, spa, canchas deportivas, espacios verdes y propuestas gastronómicas. Wyndham Garden Campana combina relax, bienestar y momentos para compartir en familia, en pareja o con amigos. Además, es pet friendly para que las mascotas también puedan ser parte de la escapada. Una opción pensada para vivir unas vacaciones de invierno distintas, cerca de la ciudad y sin apuros. Las estrellas ya ni el sol me calienta y estoy muy solo aquí.
Agenden algo más del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, viernes 12 de junio, dirigido por Andrea Chinetti y codirigido por Diego Poblete. Estrenará en el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín, Avenida Corrientes 1530, Identidades Encontradas. Programa integrado por Existo de Giorgi Seba y Masaka de Maya Roldán. Entrada sin costo. Se estrena viernes 12 a las 18. Tantos los momentos que la amé, que siento sus caricias. Bueno, el señor ya viene con el nuevo día, ¿no? Por eso hicimos el salto para el día que se viene, un cumpleañero del viernes. Este viernes, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, ya el viernes 5 de junio, celebra desde el año 1973, Día Mundial del Medio Ambiente, y cumpleaños, viernes, el nuevo día del cantante español David Bisbal, que cumple 47 años. Buscándola de nuevo ya no está, se fue. ¿Vamos un ratito al teatro o vamos? Que yo siempre la adoré. La otra agenda, teatro. Recordamos que el próximo martes 9 de junio se estrena la puesta de Don Giovanni, la gloriosa partitura de la mayor ópera de Mozart, cantada en español, hecha ópera rock, con un libreto completamente nuevo, acompañado por una poderosa orquesta de rock con 14 músicos y con el misticismo del radioteatro argentino. La obra del director, productor, orquestador y adaptador Adam Lebowitz se presentará en el ND Teatro Paraguay 918 este martes a las 20. Recuerdan que hicimos nota en el programa con Emanuel de Gracia, el barítono y actor que juega el papel justamente de Don Giovanni. Por ahora, función única este martes, después se verá. Por ahora es una función, la del martes a las 20 en el ND Teatro, las entradas por PlateaNet. Y cerramos con la información de lo que se viene dentro de una semana. Vamos. La otra agenda, deportes. Entramos en la frecuencia del Mundial 2026. Falta solamente una semana, 7 días para el comienzo de la Copa del Mundo, con la ceremonia inaugural en México y el partido entre mexicanos y sudafricanos el jueves 11. Al día siguiente, el viernes 12, habrá 2 ceremonias inaugurales más. En cada uno de los países va a haber una, o sea, en Estados Unidos y en Canadá es el viernes, previas a los partidos que se disputarán ese día en esos países. Sabemos que la Argentina estará debutando el martes 16 frente a Argelia, que dio una sorpresa esta semana, ganándole a Países Bajos 1-0 en Rotterdam, o sea, bien de visitante. Aunque los holandeses parece que los pelotearon bastante, no pudieron convertir, y cuando hicieron varios cambios, como suele suceder en este tipo de amistosos, lo terminaron ganando los argelinos. Otra sorpresa se dio hoy y fue la derrota de uno de los máximos candidatos, Francia, que perdió frente a Costa de Marfil, que también juega el Mundial, 2-1. Se jugó en México y lo mismo que pasó con holandeses y argelinos, ganaba Francia 1-0, hizo varios cambios en el segundo tiempo y lo perdió 2-1. De todos modos, sabemos que a los franceses les sobran jugadores por todos lados, así que no hay excusa posible. España, otro de los grandes candidatos, también hoy tuvo un tibio empate 1-1 con Irak, que también disputa el Mundial. Y la Argentina va a jugar su primer amistoso este sábado a las 21 frente a Honduras, que no juega el Mundial, en Texas. Ahí va a ser el partido, en Texas. Recordamos que Argentina va a jugar este sábado y el martes frente a Islandia, que tampoco participa del Mundial. Y el debut en el Mundial será el martes siguiente. Vamos a ver cómo viene la mano, porque hay muchos lesionados, ya sabemos. Hay muchos lesionados en varios equipos, porque los jugadores han llegado bastante agotados y después de una durísima temporada europea. En este amistoso del sábado, sin el Dibu, sin Molina, sin Montiel, sin el Cuti Romero, sin Messi,
sin Julián Álvarez, todos recuperándose de lesiones. El caso un poquito más complicado parece ser en este momento el de Julián Álvarez, que está con un dolor persistente en el tobillo, que no le molesta del todo para entrenar y jugar, pero mantiene atento al equipo médico. Se habló incluso de ponerle plasma en el tobillo para mejorárselo. Según dicen, aparentemente a la hora del debut argentino del martes 16, todos estarían a disposición de Scaloni. Recordemos que si se necesita hacer un cambio en la lista de los 26 jugadores, se puede hacer hasta 24 horas antes del debut, no 24 horas antes de comenzar el Mundial, sino 24 horas antes del debut de tu equipo. O sea que Argentina tendría tiempo hasta el lunes 15 para modificar a alguien de la lista si ven que no llega en su recuperación. La ilusión está en marcha, faltan pocos días y ya hay mucha ansiedad y mucha gente que está preparando sus valijas para el Mundial. Bueno, nos vamos a despedir, ya estamos en hora, pasaditos de la hora como siempre, agradeciéndole a Gerardo Subirana que nos acompañó desde la puesta en el aire, programa que hicimos homenajeando a Marita Monteleone, que nos dejó en el día de ayer, a una de las grandes voces de la locución argentina, y en su homenaje y en su recuerdo hicimos este programa. Nos despedimos, nos vamos a encontrar el próximo jueves a partir de las 23, como siempre, aquí. Recordamos que también después todas las notas que compartimos y los momentos más importantes del programa están todos subidos en el YouTube de Ecomedios en vivo y con el corte correspondiente. Esperemos que le hayan pasado bien. Se quedan con nuestros auspiciantes que cierran el programa. No se termina hasta el último auspiciante. Hay que escucharlos porque gracias a ellos podemos estar en contacto con ustedes. Nos vemos el jueves. Estamos juntos. Chao. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. ¿Sabías que OMINT Cobertura Médica Nacional cuenta con planes que se ajustan a vos y a tus necesidades? Más de 55 años brindando la mejor atención médica, con servicio de telemedicina para acompañarte 24/7, una app para que hagas tus gestiones en minutos y club de beneficios y descuentos para socios en todo el país. OMINT, experiencia para lo que sigue. Una mala combustión puede generar monóxido de carbono y poner en riesgo tu salud. Usá solo artefactos habilitados, revisá las instalaciones y asegurá una correcta ventilación. El uso seguro del gas empieza en casa. Para más información ingresá en naturgivan.com.ar. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. ¿Buscas un plan para estas vacaciones de invierno? Wyndham Garden Campana te espera con spa, piscina climatizada, gastronomía y actividades para toda la familia a solo 1 hora de Cava. Hola, Facu. Se hizo bosta el celular. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Uy, qué palo. Y encima sin casco. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, úsalo. Luchemos por la vida.